Bueno, en la clase de hoy cambiamos de unidad y vamos a estudiar la metodología como para resolver sistemas con grados de libertad, ya que el sistema de grados de libertad nos mostró ciertas características y bueno, ahora vamos a ver que eso se extiende a sistemas con más grado de libertad. Bueno, como siempre, como ejemplo, vamos a tomar eh, lo más sencillo, que es un sistema de masas y resortes conectados por primeros vecinos, y vamos a plantear las ecuaciones de Newton para este sistema, que son las más sencillas, aunque la metodología, después como vamos a ver, se aplica a otro tipo de sistemas. Bueno, entonces tenemos un sistema de n masas conectadas por n más 1 resortes y amortiguadores, y en general vamos a considerar que sobre cada uno de esas masas se puede aplicar una fuerza externa adicional. Entonces, bueno, vamos a plantear una ecuación genérica para una de las masas. Vamos a elegir la masa I, y como vemos, sobre la masa I, como está conectado a través de la masa, a través del resorte y el amortiguador, a la masa I-1 y a la masa I más 1, el diagrama de cuerpo aislado para este sistema sería el resorte, la fuerza que le hace el resorte a la izquierda, la fuerza que le hace el amortiguador de la izquierda, y la fuerza que le hace el resorte a la derecha y el amortiguador de la derecha, aparte de la fuerza externa que se puede estar aplicando. Entonces, la segunda ley de Newton, tenemos que la masa por la aceleración es igual a la fuerza del resorte a la izquierda, que depende de la deformación del resorte a la izquierda. Eso depende de la diferencia entre las coordenadas xy y xy menos 1, es decir, la masa a la izquierda. Y lo mismo para el amortiguador, depende de la diferencia de velocidades entre ambas masas. Mientras que a la derecha, la deformación está dada por la diferencia en el desplazamiento y la velocidad de la masa x, y más 1 y de la masa y. Bien, y esto vale para todas las masas que están en el medio del sistema. No vale ni para la primera ni para la última, porque en esos casos la deformación de los resortes de la izquierda y del amortiguador de la izquierda y de la derecha tienen un punto fijo, o sea que tiene un término diferente. Bueno, y por supuesto sobre cada masa analizamos una fuerza externa que llamamos F sub I. Bueno, arreglando un poco esta ecuación de forma de agrupar los términos según corresponda a velocidad de la masa de la izquierda, la velocidad de la masa en consideración, la velocidad de la derecha, el desplazamiento de la izquierda, el desplazamiento de la masa en consideración y el desplazamiento de la masa a la derecha, lo podemos escribir de esta forma, digamos, que es lo mismo. Y dejamos las fuerzas externas del otro lado. Bueno, como decíamos, para las masas 1 y n las ecuaciones son distintas. Para la masa 1 lo que sucede es que tanto xy menos 1, x punto y menos 1, como xy menos 1 son 0, porque es el punto fijo a la izquierda. Entonces estos dos términos son 0, entonces me queda directamente este término, este término, este término y este término. O sea que queda una ecuación un poco más sencilla, igualado a la fuerza 1, externa 1. Mientras que para la masa del extremo derecho, la masa n, lo que es 0 es el extremo derecho del último resorte, es decir que x punto y más 1 y x, perdón, acá no va punto, esto sin el punto, x y más 1 también son 0, entonces la ecuación se traduce en esta ecuación. Bueno, con esta forma, como están escritas las ecuaciones de movimiento, eso se puede reescribir en una notación abreviada de modo matricial. Lo que vamos a buscar es que quede una matriz que llamamos la matriz de masa por el vector de aceleraciones, la matriz de amortiguamiento por el vector de velocidades, acá se me quedó el puntito, y la matriz de rigidez por la matriz de los desplazamientos. Y es igual al vector de las fuerzas. Bueno,
según como veníamos escribiendo las ecuaciones, la matriz de masas para este caso son términos diagonales, donde está la masa de cada una de las masas, digamos. La matriz eh, de amortiguamiento, como pueden ver, tiene términos que depende del término I, pero también I menos 1 e I más 1. Entonces en general tiene tres elementos, no cero, salvo el primero y el último, que como vimos son diferentes, pero todo lo demás tiene tres elementos de los vecinos, o sea, el I menos 1 y I más 1, distinto de cero. O sea que tiene tres diagonales, digamos, la matriz de amortiguamiento, que es simétrica, digamos. Como pueden ver, son matrices simétricas, es una propiedad importante. Y exactamente lo mismo para la matriz de rigidez, donde depende la suma de las elasticidades y después, con elementos simétricos, la elasticidad de cada uno de los resortes vecinos. Bien, entonces la definición de cada uno de esos vectores es el vector de los desplazamientos, donde tenemos ordenados de forma vectorial. Lo mismo para las velocidades, las aceleraciones y las fuerzas. Entonces, con esa estructura nos queda ese sistema de ecuaciones matriciales. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar, como les comenté, la estructura de un sistema matricial de este estilo, así con amortiguamiento, tiene una metodología muy complicada de resolver. Entonces nos vamos a concentrar en el sistema sin amortiguamiento. O sea, el sistema sin amortiguamiento tiene esta estructura. Bueno, antes de entrar en la metodología de resolución, quisiera recordarles que, dependiendo de cómo plantea uno para otros sistemas más complejos, como sistemas con 3, 4, 5 grados de libertad, oscilantes y con diferentes tipos de acoplamiento, eso se puede plantear en general con coordenada generalizada, y de acuerdo a cómo sea la coordenada, esas matrices no son tan sencillas, sino que pueden tener elementos no diagonales, digamos, o sea, una relación entre diferentes coordenadas. Entonces, en general, tenemos ese tipo de estructura para la matriz de masa, lo mismo para la matriz de amortiguamiento y para la matriz de rigidez. Es decir, que dependiendo de cómo plantea uno el sistema, las ecuaciones del sistema, puede plantear, por ejemplo, las ecuaciones de Lagrange con coordenada generalizada. Este tipo de matrices tienen estructuras más complejas. Bien, de las varias metodologías que hay para resolver este tipo de problemas, algunas más fácil que otras, pero bueno, todas implican alguna complejidad porque son sistemas realmente grandes. Entonces nosotros vamos a utilizar los autovalores y autovectores del problema como metodología de resolución. Entonces, para hallar los autovalores y autovectores, recordamos que lo que planteamos es un sistema de n grado de libertad a las oscilaciones libres, es decir, donde la fuerza es cero, donde vamos a investigar las oscilaciones libres de un sistema sin amortiguamiento, es decir, un sistema donde se conserva la energía. Un sistema ideal, pero que nos va a permitir hallar la base de la metodología. Bueno, para ese sistema de n grado de libertad, yo puedo plantear el vector de los desplazamientos como un vector de amplitudes por el seno de omega t más phi. Es decir, ahí lo que estoy planteando es que todas las masas se mueven a la misma frecuencia omega y con la misma fase phi. Es decir, que todas se están moviendo en forma sincronizada, aunque la amplitud que se mueve cada una es diferente. Acá las amplitudes de cada una del desplazamiento de cada masa está contenido en el vector x de los desplazamientos. Bueno, obviamente, si esta es la propuesta para el desplazamiento, la aceleración es sencillamente menos omega cuadrado por el desplazamiento. Entonces, si sustituimos esto en la ecuación anterior,
en esta ecuación vemos que lo que implica es una derivada de segundos, sencillamente. Entonces podemos sacar factor común, la parte temporal y el vector de las amplitudes de desplazamiento, y nos queda la matriz dirigida es menos omega cuadrado por la matriz de masa, esto igual a 0. Entonces, bueno, esta es una ecuación todavía de matrices, o sea, esta es una ecuación de una matriz. Bueno, entonces estaba diciendo que este sistema de la matriz esta multiplicada por el vector que tiene la parte temporal, todo tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, como esto tiene que ser tiene que ser 0 para todo tiempo, la parte temporal no puede ser 0, y lo que tiene que ser 0 es este vector, que es esta matriz por el vector x. Entonces, lo que tenemos es que esa nueva matriz tiene que ser 0. Bueno, esa nueva matriz es una matriz de n por n, que representa un sistema de n ecuaciones algebraicas homogéneas, como ya habíamos mencionado, cuyas incógnitas son las amplitudes, los desplazamientos x1, x2, xn y el parámetro omega cuadrado. Entonces hay que resolver todo eso simultáneamente, o sea que son n más 1 incógnitas. Bueno, como es un sistema homogéneo, para que el sistema homogéneo tenga una solución diferente de la trivial, lo que se tiene que anular es el determinante de los coeficientes. Es decir, este determinante tiene que ser 0, que es lo que acompaña a los coeficientes xn, xi. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es un polinomio de grado n en omega cuadrado, al resolver el determinante. Es un polinomio de grado n en omega cuadrado que se llama la ecuación característica o ecuación de frecuencia del sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el sistema tenga soluciones no triviales es conocer las raíces de ese polinomio, es decir, los valores omega cuadrado que anulan ese determinante. Bueno, como sabemos, un polinomio de grado n tiene n raíces. Entonces tenemos n autovalores omega 1 cuadrado, omega i cuadrado, que satisfacen el polinomio. Entonces, esos son los autovalores, y bueno, como sabemos, como lo que nosotros buscamos son los valores de omega, sacamos la raíz cuadrada y nos quedamos con los valores positivos de las raíces, que van a ser lo que conocemos como las frecuencias naturales del sistema. Las frecuencias naturales del sistema son el conjunto de valores omega 1, omega 2, omega n. A la frecuencia, o sea, el autovalor más bajo, la frecuencia más baja, se la conoce como frecuencia fundamental del sistema. Y uno las puede, generalmente se ordenan en forma creciente, y después para cada frecuencia omega i cuadrado, si yo reemplazo en mi sistema omega i cuadrado, yo conozco ya esta matriz tengo todos los valores conocidos, y conozco los omega i, ya es una matriz sin incógnita, y eso lo tengo que multiplicar por un vector de desplazamientos que para diferentes omega i voy a tener diferentes vectores de desplazamiento, xi. Entonces el vector xi se lo denomina el autovector o vector característico o modo normal correspondiente a esta frecuencia. Entonces ahora sí tenemos un sistema donde la matriz está completamente determinada, y ahora lo que me falta determinar son la amplitud de los desplazamientos de cada una de las masas para las diferentes frecuencias. Entonces, como se trata de un sistema homogéneo, cuyo determinante es 0, entonces hay una redundancia en algunas de las ecuaciones. Entonces lo que podemos usar es n menos 1 ecuaciones para de las n incógnitas, los n desplazamientos que tiene cada autovector, vamos a poder despejar todos en función de uno restante. Esto es una cuestión importante porque de esto deriva el hecho que los modos, o sea, los desplazamientos a los que cada masa se mueve, la amplitud del desplazamiento con que se mueve para cada frecuencia, ese es el modo normal, tiene una forma, pero no tiene una magnitud determinada, no queda determinada por las características del sistema,
sino que hay que usar algún procedimiento estandarizado para determinar esa última incógnita que queda para cada uno de los modos. Eso se lo conoce como proceso de normalización. Muchas veces a ese valor, por ejemplo en MATLAB, lo que hace a uno de los valores de las masas, generalmente el primero, le pone un 1 y entonces arbitrariamente le pone un 1 y se resuelve así. O el procedimiento para la parte teórica que más útil es este procedimiento, es decir, yo multiplico, fíjense que si no estuviera la matriz M en el medio, esto sería el producto escalar de un vector, que sería el módulo, ¿no? Entonces, el producto escalar, pero en vez de multiplicar los vectores directamente, se los multiplica con la matriz de masa en el medio. Eso, si lo pensamos, es como si es un proceso de normalización, pero pesado por la masa. Entonces, si ponemos esta condición que se llama la normalización con respecto a la masa, tenemos determinado todos los coeficientes de mis formas modales. Eso nos va a servir en el desarrollo teórico. Bueno, entonces ya tenemos la estructura de nuestra base, nuestro sistema de autovalores y autovectores que son necesarios para que matemáticamente podamos buscar soluciones del problema de las oscilaciones libres del sistema sin amortiguamiento. Entonces, ahora lo que vamos a demostrar es lo que se llama la ortogonalidad de estos modos normales. Esta es una propiedad muy importante, ya que si empezamos a pensar esto como una cuestión geométrica, estos modos normales actúan como vectores y la propiedad de ortogonalidad de los vectores es una propiedad muy importante, porque si uno tiene un conjunto de n vectores ortogonales en un espacio de n dimensiones, uno se asegura una base para esos vectores, es decir, que puede expresar cualquier vector como combinación lineal de esos n vectores ortogonales. Bueno, aquí la propiedad de ortogonalidad es con respecto a la matriz de masa y a la matriz de elasticidad, es decir, no es una propiedad de ortogonalidad de los vectores solos, sino que a través de la matriz de masa y la matriz de elasticidad. Entonces, bueno, para demostrar esto, volvamos a esta ecuación, multiplicamos y nos quedamos k por xy de un lado y omega cuadrado m xy del otro, que sería esta ecuación, y tomamos otro vector diferente asociado a un autovalor diferente, xj. Entonces tenemos las ecuaciones algebraicas correspondientes a dos modos y a dos autovalores diferentes, y j. Entonces, lo que hacemos es premultiplicar la primera ecuación por la matriz traspuesta, o sea, ¿se acuerdan que el vector x es un vector columna? O sea, por el vector fila xj traspuesto, premultiplicamos la primera ecuación, es como omega i cuadrado es un escalar, no se ve afectado, entonces esta no queda premultiplicada por el vector fila xj, y acá premultiplicamos por el vector fila i. Entonces nos quedan estas dos ecuaciones y lo que hacemos ahora es transponer esta expresión y se la restamos a esta. Si hacemos la traspuesta a esta expresión usando la propiedad de la traspuesta, que cuando uno transpone productos de matrices, lo que se invierten, digamos, o sea, A por B traspuesta es B traspuesta por A traspuesta, entonces aplicando esa propiedad de conmutación, acá me queda xj traspuesto, adelante, y acá también xj traspuesta, o sea que este lado son iguales, pero este lado uno es omega ij y otro es omega i cuadrado y otro es omega j cuadrado. Entonces al restarlas, estos dos términos son iguales y me queda este diferente. Entonces me queda esta ecuación igualado a 0. Entonces esta expresión igualada a 0, siempre que los autovalores i y j sean diferentes, lo que implica es que este producto es 0 si i es distinto de j. Y esto es lo que se conoce la ortogonalidad de los autovectores con respecto a la matriz de masa.
Bueno, si nosotros esta expresión que la tenemos acá, si esto es 0, también es 0 esto. ¿Está bien? Si esto es 0 para i distinto de j, también es 0 esto. O sea que la ortogonalidad con respecto a la matriz de masa también implica la ortogonalidad con respecto a la matriz de rigidez o de elasticidad. O sea que tenemos la propiedad sumamente importante de la ortogonalidad de los vectores, de los autovectores. Y para el caso en que i es igual a j, nos queda esta expresión, ¿no? Cuando i es igual a j, nos queda esta expresión. O sea que, y acá tenemos, en esta expresión, tenemos, si usamos la normalización con respecto a la matriz de masa, tenemos que esto es 1, porque esto es el producto escalar del autovector i por intermedio de la matriz de masa, o sea que esto es 1, o sea que lo que nos queda es que si hacemos el sándwich, o sea, el producto escalar mediado por la matriz de rigidez, eso nos va a dar el autovector al cuadrado, el autovalor al cuadrado. Entonces, resumiendo, en forma matricial, nos queda que si ahora escribimos, en vez de escribir una ecuación, esta es una ecuación para cada autovector xy. Si ahora escribimos esto, en vez de para una sola ecuación, sino para cada autovector, sino definimos una matriz, donde en esa matriz ordenamos los autovectores como columna, entonces, y esa la llamamos la matriz modal, tenemos esta expresión donde el producto de la matriz modal traspuesta por la matriz de masa por la matriz modal, eso me da la identidad, ya que cada uno de los vectores consigo mismo me da 1 por la propiedad de la normalización, y como son ortogonales, el producto escalar de cada vector con uno distinto me da 0. Y cuando lo hacemos con respecto a hacemos lo mismo con respecto a la matriz de elasticidad, lo que nos queda es una matriz con diagonal, donde los elementos diagonales son los autovalores omega cuadrado. Y aquí tenemos una matriz muy importante que resume todas las propiedades de mi sistema oscilante, que es la matriz modal. Entonces vamos a resolver esta matriz modal, vamos a utilizar esta matriz modal para resolver el problema de vibraciones. Entonces volvemos al planteo original, es decir, las oscilaciones libres del sistema sin amortiguamiento, y lo que hacemos es una cosa arriesgada, pero razonable, que es decir, bueno, yo tengo los desplazamientos. Entonces el vector de los desplazamientos, este es un vector donde cada componente es uno de los desplazamientos, las masas, los desplazamientos de las masas, y entonces digo, bueno, ese movimiento lo voy a poder desarrollar en términos de los autovectores, ya que los autovectores son un conjunto de n autovectores, donde hay n, el vector de desplazamiento tiene n coeficientes, n coordenadas, y digo que esta es una expansión, o sea, digo, esto lo podría escribir como una combinación lineal, con una combinación de unas funciones eta i por los autovectores. Entonces eso lo puedo escribir de esta manera, como la matriz modal por las funciones eta de t. Bueno, entonces como decíamos, con esta expansión entre el vector de los desplazamientos como la matriz modal por las coordenadas generalizales eta de t, o coordenadas modales también se lo llama, me queda esta expresión. Y si premultiplicamos por
la matriz modal traspuesta, tenemos acá, y esto es muy importante, que tenemos la ortogonalidad de los modos con respecto a la matriz de masa y la casi ortogonalidad, digamos, donde la diagonalización, digamos, esto no es la matriz, esto sería la matriz de identidad, y esto no es la matriz de identidad, pero es la matriz donde los omega i son los elementos diagonales. Entonces, la gran virtud de todo este trabajo es que nosotros pasamos en un sistema altamente acoplado en las coordenadas x, y a un sistema desacoplado, porque fíjense que acá esto es un elemento diagonal nada más, y acá está la matriz de identidad, donde cada una de esas las coordenadas generalizadas o coordenadas modales dependen, o sea, son ecuaciones así de este estilo, son ecuaciones diferenciales no acopladas. Acá no hay eta i más 1 ni eta i menos 1, que es lo que complica la resolución en las coordenadas comunes. Entonces, este es el gran paso. El gran paso es que al pasar por la transformación modal, se desacopla el sistema de ecuaciones y arribo a ecuaciones no acopladas en las coordenadas modales. Y esto es muy sencillo de resolver. La solución de eso es una ecuación ordinaria de segundo orden, es directamente la combinación de un seno y un coseno de omega i, donde eso depende. Para conocer las coordenadas modales, yo tengo que conocer cuánto hay de las coordenadas modales en el instante inicial y cuánto hay de la velocidad, digamos, de las coordenadas modales en el instante inicial. Y cada eso multiplicado por el seno y el coseno y ya está. Entonces nos falta conocer de las coordenadas modales cuánto hay en el instante inicial. Bueno, para eso, nosotros lo que nos falta conocer son las condiciones iniciales, o sea, utilizar las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que las condiciones iniciales en los desplazamientos, es decir, en las coordenadas reales, conocemos qué desplazamientos iniciales tenemos y conocemos qué velocidades iniciales tenemos. Entonces, usando el teorema de expansión, es decir, esto, la propuesta, usando el teorema de expansión, podemos ver cuánto hay de cada modo normal, de cada coordenada normal, en el instante t igual a 0. O sea, sencillamente hacemos esto t igual a 0, y tenemos que, para conocer cuánto hay de cada modo en el instante inicial, tenemos que multiplicar a los desplazamientos iniciales por la matriz de masa y por la traspuesta de la matriz modal. Con eso vamos a conocer cuánto hay de cada modo, y lo mismo para las velocidades. O sea, para las velocidades sencillamente derivamos esto y tenemos una expresión para cuánto hay de las velocidades, las derivadas de las coordenadas generalizadas o coordenadas modales en el instante inicial en función de las velocidades iniciales multiplicando por lo mismo. Entonces, como ven, esto es un trabajo matricial bastante intenso, pero bueno, una vez que conocemos con las posiciones, velocidades y posiciones iniciales, conocemos cada una de las componentes del cuánto hay de cada modo y de la velocidad de cada modo, de las condiciones iniciales. Conociendo esto, conocemos esto, conocemos, ya resolvimos el problema de autovalores, o sea que conocemos las frecuencias naturales, y con las frecuencias naturales, las coordenadas modales y la matriz modal, podemos conocer la matriz del vector de los desplazamientos. O sea que el problema está resuelto.